Dios les bendiga, hermanos. Una vez, hermanos, Dios concede este privilegio, hermanos, de estar aquí. Privilegio, hermanos, porque uno no lo merece, porque es la misericordia de Dios la que permite que uno tome este lugar, hermanos. Y una gran responsabilidad, hermanos, porque uno viene ante el pueblo del Señor a traer palabra de parte del corazón del Señor, hermanos. Y el peso es grande, hermanos, pero también la bendición es gloriosa, hermanos, porque muchas veces el Señor nos lleva a vivir ciertas circunstancias para comprender lo que Él quiere hablar a su pueblo, hermanos. Y en esta hora yo le pido que me ponga en las manos del Señor, hermanos, para dar inicio a la palabra que el Señor trae a este día. Por favor, hermanos. Poderoso Dios de gloria, una vez más, bendito mío, yo me acerco ante el trono de su gloria, porque yo sé, mi amado, que en su presencia, poderoso Dios, todo es posible, mi Señor, porque ahí está el oportuno socorro a mi vida y a su pueblo, Dios bueno. En esta hora, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le pido perdón, Dios de gloria, por lo que en este día yo le he faltado, consciente o inconscientemente, bendito Rey. Y le pido, amado mío, que sea su Santo Espíritu, mi Rey, el que tome este lugar, porque es el que le pertenece, soberano Dios. Quite toda palabra de hombre, Rey, todo lo que no alabe y glorifique el nombre del Señor, sea usted echándolo fuera, Dios de gloria. Y permita, mi Señor, que esta palabra que usted ha traído a mi corazón, poderoso Dios, sea llevada, mi Rey, hasta el corazón de su pueblo, mi Señor, que penetre los corazones, Dios de gloria, para que sea puesta por obra prontamente, soberano Dios. Si el poder de su presencia, mi Señor, el que haga todo en esta hora, mi Señor, el lugar es cedido a usted, mi Señor, porque a usted es al que le corresponde, sabiendo que toda gloria, toda honra y toda alabanza solo es al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, este mensaje de este día tiene por tema esperanza viva, y de favor yo le voy a pedir que me acompañe a Éxodo capítulo 23 del versículo 20, hermanos, hasta el 33. Usted me va indicando con una ven, hermanos. Yo le leo y usted me sigue con su mirada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo complementaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al jefeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Hermanos, aquí en el encabezado dice, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Hermano, el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, apareciendo en el Antiguo Testamento a través de una manifestación divina, hermanos,
a través de una manifestación divina, es nuestro Señor Jesucristo aquí el que está guiando a Israel. Porque si uno lee en Apocalipsis, hermano, nos dice que no se podía uno postrar ante ningún ángel. Y así hay varias cosas que se nos da a entender, hermanos, que este ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Pero no voy a entrar en esos detalles, hermanos. Nada más me ponía yo en el encabezado. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita en este tiempo, hermanos, así como en aquel tiempo el ángel de Jehová guiaba a Israel, en este tiempo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que nos guía a nosotros, a su pueblo, hermanos. Y yo quiero que veamos las promesas de Dios para Israel, hermanos. Pero sabemos que la Biblia, hermanos, es espiritual. Y nosotros somos ahorita ese pueblo, hermanos. O sea que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos guía, hermanos, en este caminar. Y quiero que veamos las promesas, hermanos, las que este pasaje señala. ¿Cuál es la misión del ángel de Jehová, hermanos? Aquí en el pueblo de Israel. Dice, su ángel será enviado delante de ellos. Aquí ya está la promesa que su ángel sería enviado, hermanos. Y ahorita la promesa para usted y para mí es que el Señor Jesucristo va por delante de nosotros también, hermanos. ¿Para qué? Para que le guarden el camino, hermanos. Así como el ángel de Jehová en aquel tiempo. Era enviado delante de ellos para guardarles en el camino. Así nosotros, hermanos, es guiado ¿para qué? Para guardarnos en el camino, hermanos. Este mismo pasaje dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ya hay un lugar preparado, hermanos, para usted y para mí. ¿A dónde está ese lugar preparado? ¿Hacia dónde nos lleva, hermanos? Hacia la tierra prometida. Y no le estoy hablando solamente en un futuro, hermanos. Yo le hablo en este presente, hacia la tierra prometida ahorita, hermanos. Pero la promesa, hermanos, venía con una condición. Y esa condición sigue estando vigente. Les decía, sabemos que la palabra de Dios es para todo tiempo. Y en este tiempo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya preparó el camino. Usted y yo solo tenemos que seguirle, hermanos. El camino por el cual hoy caminamos, hermanos, fue preparado por Dios. Y por donde andemos mañana, hermanos, también fue preparado por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, porque nos dice la palabra que Dios tiene un lugar preparado para el futuro, hermano, para después. Y ese futuro suyo y ese futuro mío, hermanos, está en las manos de Dios. El Señor nos llevará a ese lugar, hermanos, a ese lugar que tiene preparado para nosotros. Sí, hermano, claro que sí, porque la palabra está dicha, porque Él aquí está la promesa y sabemos que Él ni miente y tampoco se arrepiente, hermanos. Pero aquí siguen las condiciones, hermanos, para poder llegar a esa tierra prometida. Leemos el versículo 21, hermanos. Dice, guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Guárdate delante de Él y oye su voz, hermano. A veces estamos tan involucrados, hermanos, o a veces vivimos con tanta prisa, con tantos pensamientos, hermanos, en nuestra mente, que no escuchamos bien la voz de Dios, hermano. No escuchamos bien, no estamos atentos a lo que Dios quiere de nosotros. También dice la palabra, hermanos, no le seas rebelde. Y cuando usted y yo, hermano, no estamos atentos a la voz de Dios, hay rebeldía, hermanos. Y rebeldía significa actitud de la persona que se niega a obedecer y opone resistencia. Opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Y las causas principales de la rebeldía, hermanos, son el orgullo y son el egoísmo. Por eso muchas veces batallamos para obedecer, hermanos. Rebelde también significa que es difícil de educar o de dirigir por cuanto hay desobediencia, hermanos. Seguimos con el versículo 22, hermanos. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Y nos vuelve a decir el versículo, pero si en verdad oyeres su voz
Ya van 2 veces, hermanos, que nos dice el Señor, si oyeres su voz. Pero no solo que la oyeres, si hicieres lo que te digo. La obediencia, hermanos, es crucial para su vida, es crucial para mi vida. Tenemos que estar atentos a la palabra, claro que tenemos que estar atentos. Pero lo más importante es llevarla a cabo, hermanos. Les decía, la obediencia es crucial en nuestra vida. Y la misma palabra, hermanos, que vamos a ir leyendo, nos habla de los beneficios, hermanos, de la obediencia. Aquí vemos que si el pueblo de Dios, hermanos, hubiera obedecido, hermanos, el ángel de Jehová, él habría despedazado esas tribus paganas, porque dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Si ellos hubieran obedecido, hermanos, Dios hubiera dado la victoria a su vida. Ahora leemos el versículo 23, hermanos. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir, hermanos. Cada una de estas naciones, hermanos, significa algo. Pero dice la palabra, a las cuales yo haré destruir. Y les quiero leer lo que significa cada cosa, hermanos, porque es bien importante. Así lo entendí yo en mi corazón, cómo Dios quiere que entendamos lo que representa cada cosa, hermanos. Y trate de poner mucha atención, hermanos, porque es bien crucial para su vida y para la mía. Cada una de estas naciones significa algo, hermanos. Pero dice la palabra, a los cuales yo haré destruir. Amorreo, hermanos, ¿qué significa amorreo? Amorreo es el hombre amorreo. Proviene de los moradores de las montañas, ya sea porque esté en la montaña o porque representa una posición prominente. Y este es el tipo de la gente que quiere estar en prominencia, ya sea por su belleza, por su apellido o por su posición. Y contra esto hay que luchar con constancia. ¿Para qué, hermanos? Para mantener la humildad. Y para mantener la humildad tenemos que luchar con el sentirnos más que los demás, con ver a los demás por abajo de nosotros, con la autoexaltación, con la altivez, con la soberbia. Todo esto llega fácilmente, hermanos, a dominar el corazón y a controlar la carne de los seres humanos. Esto es lo que significa, hermanos, la nación del amorreo. Si le seguimos, dice del eteo. Y la nación del eteo, hermanos, lo que significa del nombre eteo puede variar, pero su significado principal de este nombre es su raíz. Y su raíz es atemorizar, aterrorizar, desalentar, amedrentar, asustar. Hay temores infundados, hermanos, por asuntos del futuro. Dios es bueno, hermanos. Hay temores infundados por asuntos del futuro, en el destino que nos depara, las circunstancias de la vida, hermanos. Pero hay temores crónicos, y esos temores crónicos, hermanos, son aterradores, porque le impiden un desarrollo sustancial y normal como individuos en la familia y en la sociedad, hermanos. Vivir con terror en el alma puede cambiar el destino de cualquiera. Además, los aspectos, hermanos, son incontrolables, que no le permiten a los seres humanos enfrentar situaciones ni problemas. ¿Para qué, hermanos? Para someterlos bajo su dominio. Y del temor se aprovechan esos espíritus, hermanos. ¿Para qué? Para someter a los que tienen miedo bajo su control de autoridad. Eso es lo que representa una nación, la nación de los eteos, hermanos. Y seguimos leyendo, el versículo dice, y del fereceo, hermanos. El fereceo significa, hermanos, murallas o ciudad abierta. Un país abierto, hermanos, es el literal de este nombre y es figura, hermanos, de aquellos que están abiertos a todas las cosas y se dejan llevar por todas las corrientes sin adquirir firmeza en una verdadera doctrina, en un solo lugar. Es esa nación que siempre está tratando de que adquieras conocimiento, porque siempre están tratando de imitar a otros. Es necesario tener disciplina para buscar de Dios, hermanos, para congregarnos.
Eso es lo que significa la nación de los fereceos, hermanos. Ahora veamos lo que significa la nación del cananeo, hermanos. El nombre de Canaán se origina en su raíz del nombre Cana, que significa doblar rodillas, y por consiguiente tiene relación con las palabras humillar, sumiso, debajo y súbdito. El nombre de Canaán, hermanos, en sí mismo significa comerciante o mercader. Por lo tanto, Canaán representa una parte del territorio por conquistar que no está dispuesta a ceder, pero sí está dispuesto a negociar si el alma se lo permite. Gente que cambia, hermanos, la casa de Dios por cosas perecederas, que prefiere comprar, que prefiere vender, en vez de ir a la casa de Dios. También estos representan, hermanos, los placeres sexuales, los placeres ilícitos, hermanos. También representa la jactancia de todo lo que hacen. Eso es lo que representa la nación cananea, hermanos. Ahora lo que representa la nación de los jebeos, hermanos. Hebeo y su nombre se deriva de la palabra chivite, que traducido significa pueblerino. El nombre del jebeo, hermanos, se considera un pueblo pequeño. Este pueblo pequeño, hermanos, habitaba en carpas. El pueblo jebeo estaba al pie del monte Hermón en las llanuras de Mizpa. Y todo esto significa, hermanos, que en el alma haya sentados sentimientos y emociones que parecen normales y indefensos, hermanos. Algunas características del viejo hombre se asemejan a los pueblos como el jebeo, hermanos. ¿Por qué se asemejan como el jebeo, hermanos? Porque habitan seguros a campo abierto, disfrutando de las llanuras y sin luchar contra nadie, porque no hay quien los moleste, hermanos. Porque a veces pensamos que es tan común, hermanos, esos sentimientos que puede haber en nuestra alma, esas emociones, y no los tomamos en cuenta. La semana pasada que nos compartía la hermana Erika, ella hablaba del enojo y de la ira. Dice la palabra, ¿verdad? Porque ella nos explicaba que el enojo podría ser normal entre los cristianos. Lo que no es normal es que lleguemos a la ira. ¿Por qué? Porque a la ira ya nos lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios. Dice la palabra, airaos pero no pequéis. Entonces airaos a lo mejor sí me puedo molestar, pero no puedo caer en el pecado, no puedo caer en lo que mi carne quiere que caiga. Y cuando hay ira, uno puede caer en cosas desagradables ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por ese momento de ira. Y una de esas cosas, hermanos, que son tan pequeñas, puede ser eso, la ira, hermanos, que puede haber en nosotros. Porque podemos decir, pues ese enojo no pasa nada. Cuando sea enojo y no lleguemos a pecar, no pasa nada. Pero cuando ese enojo se convierte en ira, hermanos, es cuando sí hay una consecuencia. Y así como esas pequeñas cosas, hay muchas cosas en nuestra vida que ahí están y que decimos no pasa nada. ¿Por qué? Porque parecen muy normales dentro de nuestra vida, hermanos. Ahora veamos la nación de los jebuseos, hermanos. Del jebuseo significa, jebuseo es el nombre común entre los habitantes del pueblo de Jebús, hermanos. Tal nombre tiene su derivado de varias palabras. Y eso significa pisar o pisotear, hermanos. Jebuseo es la nación que ataca de una manera muy especial, hermanos. Quiere decir, literalmente, hermanos, camino trillado. Y nos habla de los montones de veces, hermanos, en que estamos atados al pasado, pensando, sintiendo las mismas cosas y tratándonos nosotros mismos como nos tratábamos antes, hermanos. No desatando el pasado. Y sabemos que todo eso, hermanos, son dardos del enemigo que vienen a su vida. Bueno, estamos hablando de la nación de los jebuseos, hermanos, que vienen a la vida para recordar lo que somos, recordándonos lo que fuimos, lo que aparentemente no es perdonado, lo que no es olvidado. Muchas veces batallamos, hermanos, con lo que Dios ya nos perdonó y con de lo que Dios ya se olvidó, hermanos.
Entonces, si ya leímos lo que representan todas estas naciones, hermanos, y si usted y yo pasamos una mirada, hermano, a este mundo y consideramos su estado espiritual y la relación que hay de cada una de estas representaciones del mal, sabemos en este tiempo, ahorita, que nuestra lucha, hermano, ya no es contra carne ni sangre. En aquellos días su lucha era con estas naciones, hermanos. En este día nuestra lucha ya no es con estas naciones. Simplemente que el simbolismo de estas naciones, hermanos, representa a los enemigos de Dios y del alma. ¿Por qué, hermanos? En aquel tiempo, ¿verdad?, eran representados por reyes y por los habitantes de estas naciones. Pero ahorita en este tiempo, hermanos, simbolizan los sentimientos y las emociones, perdón. Simbolizan los sentimientos y las emociones, hermanos. Si leemos el versículo 24, hermanos, nos dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. No harás como ellos hacen. Bien claro nos dice aquí la palabra, hermanos. No harás como ellos hacen. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? La tierra prometida presentaría un nuevo peligro en aquel tiempo para ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque había otros dioses y prácticas paganas. Aquí se nos está diciendo en este pasaje, hermanos, que no puede hacer absolutamente ningún compromiso o concesión con estas naciones. Y la misma respuesta nos la da la palabra, hermanos. ¿Qué necesitamos ante el pecado en nuestras vidas? Todo lo que representan estas naciones, ¿qué necesitamos? Destruirlo por completo. Así como dice el versículo, hermanos, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo. Todo lo que representan, hermanos, tenía que ser destruidos. ¿Por qué? Porque ni harás como ellos hacen. Así dice el pasaje, hermanos. Seguimos con el 25, hermanos. Dice: mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Aquí nos está diciendo, hermanos, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. O sea que tenemos que servir al Señor, hermanos, pero al servir al Señor como Dios lo demanda. Y la misma palabra nos va diciendo cómo, hermanos. Y después, hermanos, la misma palabra nos da detalles de la promesa, de esta promesa que habita aquí en estos pasajes, hermanos. El consuelo del alimento que no nos va a faltar, hermanos. La continuidad de la salud. ¿Que puede haber enfermedad? Claro que sí, hermanos, puede haber enfermedad. Pero no hay enfermedad que Dios no pueda detener, hermanos, porque sabemos que Él es nuestro doctor por excelencia. Por mucho que quiera venir contra nosotros, sabemos que el poder de Dios es grande para traer sanidad, hermanos. Y seguimos con el versículo 26, hermanos. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y siguen las bendiciones en este pasaje, hermanos. Ni mujer que aborte, ni estéril, y yo completaré el número de tus días. Seguimos con el 27, hermanos, y el 28. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al jefeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa, hermanos. En la vida secular, hermanos, la avispa ya sabemos que pica y que su picadura causa dolor, hermanos. También la avispa, hermanos, representa un tipo de azote. ¿Por qué? Porque representa las aflicciones que pueden venir a su vida y a mi vida, hermanos. Pero Dios es bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque las aflicciones son necesarias a su vida y a mi vida
¿Para qué? La misma palabra nos lo va a decir, hermanos. ¿Para qué son buenas las aflicciones, hermanos? Para echar fuera al jefeo, al cananeo y al eteo que puede haber en nosotros, hermanos. Porque dice el versículo: y enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al jefeo, al cananeo y al eteo, de delante de ti. Si ahorita vimos, hermanos, lo que representa cada de estas naciones, aquí se nos menciona solamente a 3 naciones, pero que tienen que ser echadas de delante de nosotros. Tienen que ser echadas de nuestra vida, hermanos, de nuestro corazón. Y yo quiero repetir, hermanos, ¿qué significa la nación del Jebeo, del Ebeo? Por eso yo le decía que me pusiera atención, hermanos, porque es lo que Dios quiere que usted eche de su corazón. Lo que nos está mencionando, hermanos, lo que nos está diciendo de estas 3 naciones es lo que Dios quiere que saquemos fuera de nuestra vida, hermanos. Porque dice la palabra que serán echadas de delante de nosotros, hermanos. Es necesario que salga todo eso. Y el jefeo, hermanos, representa y se deriva de la palabra chivite, que traducido significa pueblerino. El nombre del jefeo se considera un pueblo pequeño que habitaba en carpas. El pueblo jefeo, hermanos, estaba al pie del monte Hermón, en las llanuras de Mizpa. Y todo esto significa, hermanos, que en el alma hay asentadas sentimientos y emociones que parecen normales e indefensos. Algunas características del viejo hombre se asemejan a los pueblos como el Ebeo, que habitan seguros a campo abierto, disfrutando de las llanuras y sin luchar contra nada o contra nadie, porque no hay quien los moleste. Dios conoce el corazón de su pueblo, hermanos. Dios conoce nuestro interior, y por eso Él dice que tenemos que echar fuera lo que hay en nuestro corazón, lo que representa la nación del Ebeo, lo tenemos que echar fuera, hermanos. Y también dice del cananeo, hermanos. El nombre de Canaán se origina en su raíz del nombre Cana, que significa doblar rodillas, y por consiguiente tiene relación con las palabras humillar, sumiso, debajo y súbdito. El nombre de Canaán en sí mismo significa comerciante o mercader. Por lo tanto, Canaán representa una parte del territorio por conquistar, que no está dispuesto a ceder, pero sí está dispuesto a negociar si el alma se lo permite. Gente que cambia la casa de Dios por comercio, por cosas perecederas, que prefiere comprar o vender en vez de ir a la casa de Dios. También estos representan los placeres sexuales ilícitos, también la jactancia de lo que hacen. La otra nación, hermanos, de la que nos habla el Señor es el eteo. Los significados del nombre eteo, hermanos, puede variar, pero su significado principal de este nombre es su raíz, y es atemorizar, aterrorizar, desalentar, amedrentar, asustar. Muchas veces hay temores, hermanos, infundados por asuntos del futuro, de lo que nos va a deparar el día de mañana, la vida. Pero hay temores crónicos y aterradores que impiden un desarrollo sustancial y normal como individuos en familia y en sociedad. Vivir con terror en el alma puede cambiar el destino de cualquiera. Además, los aspectos incontrolables del terror no le permiten a los seres humanos enfrentar situaciones, circunstancias y problemas para someterlos bajo su dominio. Y del temor se aprovechan los espíritus para someter a los que tienen miedo bajo su control de autoridad. Hermanos, lo que el Señor ponía en mi corazón y lo que traía entendimiento de su palabra, hermanos, yo le doy gloria a Dios al Señor, hermanos, porque si el Señor no me da el entendimiento, yo ni de chiste puedo entender lo que el Señor me quiere decir en esta prédica, hermanos, en este mensaje. Enviaré delante de ti la avispa, el azote, la aflicción. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente así usted y yo vamos a ser limpiados. ¿Nos duele? Sí nos duele, hermanos. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que habita dentro de nosotros, hermanos, es como una enfermedad que tiene que ser curada, y para que sea curada tiene que ser echada afuera, hermanos. Y para que sea echada afuera, hermanos, uno tiene que reconocer
lo que habita dentro de su corazón, hermanos, porque es el primer punto. Porque si usted y yo no reconocemos, de nada sirve, porque Dios es un caballero, hermanos. Él hace las cosas siempre como un caballero. Todo está en su disposición y en mi disposición. ¿De qué? De que tenemos que echar fuera al heveo, al cananeo y al eteo de nuestra vida. Lo que significa cada una de estas naciones, hermanos, tiene que ser echada fuera de nosotros, hermanos. Y si nos vamos al versículo, hermanos, 29. Antes de pasarnos al versículo 29, hermanos. En el pueblo de Israel, hermanos, ellos debían estar conscientes que aunque ellos tengan que pelear batallas con estas naciones, hermanos, y ahorita nosotros en este tiempo, hermanos, que tenemos que pelear, pero no como ellos en aquel tiempo, hermanos, porque nuestra lucha ahorita es de rodillas, hermanos. Para vencer nuestra lucha ahorita ya no es con espada, ¿verdad? Sino con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para echar fuera esas naciones que pueden habitar entre nosotros, hermanos. Pero yo tengo que reconocer que por mucho que yo luche, hermanos, el que me va a dar la victoria va a ser el Señor. Él es el que va a obrar en su corazón y en mi corazón. Él es el único que va a dar la victoria, hermanos. Y eso tenemos siempre que reconocerlos, porque dice el versículo 29. El 28, y enviaré delante de ti la avispa. Él envía la aflicción, Él envía lo que necesitamos. Él envía la victoria a su vida y a la mía. Él, hermanos, no nosotros. En nosotros nada más está el orar y buscar la presencia del Señor, reconocer lo que hay en nuestros corazones, y el que se va a encargar de todo es el Señor, porque Él es el que va a echar fuera lo que hay en su corazón y lo que hay en mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere que usted y que yo imitemos a estas naciones, hermanos, ni que en nuestra vida haya lo que habitaba en ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿a qué los llevó, hermanos? Todos conocemos el desenlace del pueblo de Israel, hermanos. Todos conocemos el desenlace del pueblo de Israel. Hubo desobediencia, hubo rebeldía. Sabemos que pocos entraron a la tierra prometida, porque Dios no quisiera, no, hermanos. En el corazón de Dios estaba que todos llegaran a la tierra prometida. Simplemente la desobediencia, la falta de fe, la incredulidad, hermanos, todas esas cosas no permitieron que entraran a la tierra prometida, hermanos. ¿Y qué quiere Dios? Que usted y yo, hermanos, lleguemos a esa tierra prometida, a ese lugar preparado que Él ya tiene para usted y para mí. Nosotros solo tenemos que seguirle, pero seguirle con obediencia, hermanos. Dice en Levítico, hermanos, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Yo nada más lo resumí, hermanos, si quieres se lo leo. No harás como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Hermanos, Egipto, para nosotros, hermanos, representa el mundo. De donde usted y donde yo venimos, hermanos, del mundo. Y dice el Señor, no harás como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Entonces, el Señor me está advirtiendo, ya vienes de allá, ya no puedes hacer lo que hacías en el mundo, ya no puedes hacer lo que representan estas naciones. ¿Por qué? Porque ya venimos de allá, porque ya ahora el Señor está por delante de nosotros. Cuando andábamos en el mundo, hermanos, andábamos vagando porque no teníamos la presencia del Señor con nosotros. Ahora la presencia del Señor está con usted y está conmigo, y eso garantiza lo que leíamos al primero, hermanos, que Él es el que va a guardar nuestro camino, que Él es el que nos va a introducir a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el lugar ya está preparado, porque así lo dice el primer versículo, hermanos, porque el lugar ya está preparado. Yo le ponía, hermanos, que esperanza viva al título. ¿Por qué esperanza viva, hermanos? Porque es nuestra esperanza viva. Porque sabemos que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y intercediendo por mí. ¿Para qué? Para que seamos mejores cada persona, cada hijo de Dios, para que seamos mejores, hermanos. Una esperanza viva, hermanos, es lo mejor que usted y yo podemos tener. ¿Por qué? Porque está viva, porque ahí está, porque es real, porque existe. Porque nada ni nadie nos va a apartar de la mano del Señor. Dice su palabra que lo que Él tiene en sus manos ya no lo suelta. Y usted y yo estamos en las manos del Señor. Entonces ya nada nos puede ser, ya no podemos ser arrebatados. Si en usted y en mí hay obediencia, hermanos.
Por eso nos dice, no harás como hacen en la tierra de Egipto, en la cual tú ya viviste, de donde yo ya te saqué. ¿Hice yo algo para que el Señor me sacara de ahí? No, fue la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque desde la fundación del mundo, hermanos, aquí ya estaba escrito, Él iba a mandar al Señor. ¿Para qué? Para que guardara mi camino, para que me introduciera, hermanos, ese lugar que ya tiene preparado. Y no solo para mí, lo tiene para todos ustedes, hermanos. Esa tierra prometida ya está garantizada para usted y para mí. Solo que nos corresponde a nosotros obedecer, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Dios es bueno? Claro que Dios es bueno. Es un Padre lleno de misericordia, sí, porque dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Es un Padre que perdona, claro que es un Padre que perdona, hermanos. Desde que murió en la cruz, Él estaba garantizando el perdón para toda la humanidad, hermanos. Pero lo que no es Dios, hermanos, es un Padre permisivo. Él no es permisivo. Que vea que su pueblo está en desobediencia y entrarlos a ese lugar prometido, claro que no, porque no lo hizo con el pueblo de Israel, hermanos. Y aunque ahora estamos en el tiempo de la gracia, y aunque sabemos que tenemos a alguien que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, si en usted y yo no hay obediencia, hermanos, no vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no es un Padre permisivo, hermanos. Es bueno y es misericordioso. Sé que es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero también dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Entonces, ¿la misericordia de Dios sigue? Claro que sí, hermanos. Y yo me gozo por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos sigue hablando. Porque Él nos sigue diciendo, no hagas como lo que hacías cuando estabas en el mundo. No hagas lo que hace Egipto, en el cual tú moraste. Ya no lo hagas, vienes de allá, ya me tienes a mí, solo dobla tu rodilla, solo clama a mí. Dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Él es el que va a hacer la obra por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza viva, hermanos. Porque Él es el que habita en su vida y habita en la mía. Y como habita en su vida y habita en la mía, Él es el que le va a ayudar y Él es el que me va a ayudar. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Él no vino para abrogar la ley, sino para que sea cumplida. Él es el que le va a ayudar, hermanos, a cumplir. Él es el que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza viva. Porque Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. Porque es su esperanza viva, como es mi esperanza viva, hermanos. Y yo me gozo por la misericordia del Señor. Porque sigue hablando, hermanos. Porque sigue hablando. Porque si no hemos sido aniquilados, es por su misericordia, hermanos. Es por su misericordia, no por otra cosa. Porque dice la palabra que Él no ha pagado conforme a nuestra iniquidad, sino conforme a la grandeza de su misericordia, hermanos. Y Él sigue mostrando su fidelidad. Yo así lo veo, hermanos. Él sigue mostrando su amor, Él sigue mostrando su fidelidad, que dice, ya no hagas como los que están, ya no hagas las cosas como los que están en la tierra, como los que están en Egipto. Ya vienes de allá, ya no lo hagas. Yo ya estoy en tu vida, yo ya te ayudo. Ya tienes que ver quién veas por ti. Ya no estás solo, ya no estás solo. Solo ven a mí. Es lo que nos dice el Señor. Yo me encargo. Yo ya preparé el camino. Yo te voy a guardar en este camino que he preparado. ¿Por qué? Porque en el corazón del Señor está llevarlo e introducirlo a la tierra prometida, hermanos. Si seguimos con el versículo 29, hermanos, dice, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dice el versículo, hermanos, ahí Dios les advierte que la conquista no sucederá de un solo golpe. Dice, poco a poco, hermanos, poco a poco. El versículo 30, hermanos, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, hermanos. Cuando una ciudad, hermanos, es conquistada, pero no es habitada de inmediato, lo que llega a suceder, hermanos, es que animales silvestres comienzan a invadir las casas y terrenos baldíos y los destruyen. Es mejor ir conquistando, hermanos, a la medida que se pueda ocupar la tierra. Y este principio, hermanos, también se aplica en el ámbito espiritual. Nuestro Señor Jesús explicó, hermanos, en los evangelios, hermanos, que cuando un hombre es liberado de un espíritu inmundo, debe ser llenado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, si queda desocupado, volverá a ser ocupado
por espíritus malos, hermanos. También este principio, hermanos, lo vemos en el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no llegamos a ser perfectos de un día para otro, hermanos. Conocemos al Señor, sí, venimos a Él, hermanos, pero más bien poco a poco, hermanos, vamos venciendo los enemigos internos. Dios les advierte, hermanos, porque aquí está en la palabra, Dios les advierte que la conquista no sucederá de un solo golpe, sino que llevará un tiempo, llevará un proceso por el cual el Señor nos tenga que llevar, hermanos. ¿Para qué? Para ser limpiados, para ser transformados, para llegar a esa estatura, hermanos, del varón perfecto. A lo mejor usted puede decir, yo no batallo con nada. Yo sí, hermano, yo sí batallo con muchas cosas. Y yo sé que por eso el Señor me dio la palabra, porque yo batallo con muchas cosas, hermanos. El Señor conoce, dice su palabra, que justo ni a uno no solo. Y el que diga que no batalla, mentiroso le haría al Señor, hermanos. Porque todos batallamos, unos en una cosa, otros en otra, pero todos batallamos, hermano. Yo primeramente, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo, hermanos? Tenemos que mantenernos en guardia. ¿Cómo? Buscando a Dios y tener una continua dependencia, hermanos, de Dios. Saber que sin Dios no podemos hacer nada. Por mucho que yo me levante un día y yo diga, hoy yo no voy a pecar, hoy yo voy a estar bien, hoy yo voy a echar fuera de mí esto, yo no voy a poder, hermanos, porque el ser humano por sí mismo no se puede salvar. El ser humano por sí mismo no puede cambiar su condición. ¿Quién lo hace? Solamente el Señor, hermanos. Solamente Él es el que puede cambiar nuestra condición. Pero para esto, hermanos, yo tengo que tener una dependencia continua a Dios. Yo tengo que mantenerme siempre en guardia. ¿Cómo? Buscando su rostro, hermanos, buscando la presencia del Señor. Si le seguimos con el versículo 31, hermanos, dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Si deseamos, hermanos, tomar posesión de la tierra prometida, debemos de vencer los obstáculos, hermanos, y también prestar atención a los límites de la tierra, hermanos. Hay muchas cosas que vencer, sí, pero lo va a hacer el Señor. No lo va a hacer usted solo, no lo voy a hacer yo sola. Lo va a hacer el Señor. Nosotros solamente tenemos que agarrarnos fuertemente de la mano del Señor, hermanos. Y Él es el que se va a encargar de usted y Él es el que se va a encargar de mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza viva, hermanos. Si le seguimos con el versículo 32, hermanos, dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Aquí vemos, hermanos, que se reafirma la advertencia, que aunque la expulsión de los enemigos se haría poco a poco, porque lo vimos un versículo antes, hermanos, los israelitas debían comprometerse. ¿A qué, hermanos? A hacer algo desde el principio, no hacer alianzas con otros pueblos. Y así nosotros, hermanos, desde el principio, así nosotros, hermanos, de ya, tenemos que comprometernos. ¿A qué? A no hacer alianzas, hermanos, con otros pueblos. ¿Por qué, hermanos? Porque el hacer alianza con las naciones que ya vimos, muchas veces tomamos actitudes del mundo, muchas veces nos vamos a comportar como el mundo. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dice no hagas alianza, es porque Él conoce que somos débiles, Él conoce que batallamos, hermanos. ¿Qué es alianza? Alianza es un término, hermanos, que procede del verbo aliar y que por lo tanto hace mención a la acción de aliarse. Aliarse es un pacto o una unión entre dos o más partes que persiguen fines comunes. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que no hagamos alianza con estas naciones. En el Antiguo Testamento eran las naciones, hermanos. Ahorita en esta vida es con lo que representan estas naciones. Y ya vimos lo que representan estas naciones, hermanos. Si usted y yo tenemos alianza con esas naciones, con lo que representan, con lo que son, hermanos, vamos a fallarle a Dios, vamos a pecarle. Si de por sí batallamos, hermano, batallamos como seres humanos. Si el Señor nos advierte que tenemos que echar fuera de nosotros lo que representa eso, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Para qué, hermanos? Para no hacer alianza con ese Egipto espiritual que es el mundo, hermanos. El mundo, hermanos, allá afuera, el mundo no destruye el pecado, ni tampoco se aparte de él, hermanos.
¿Por qué? Porque el pecado es su amigo, porque van de la mano, porque así andábamos nosotros en el mundo. Caminaba yo de la mano del pecado y no lo veía mi enemigo, porque yo vivía con el pecado. Vengo a los pies de Cristo y me doy cuenta que tengo que destruir el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me lleva a la muerte eterna. Me aparta de la presencia del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque como les decía, porque el mundo, hermanos, ese Egipto que está afuera espiritual, ese mundo, no destruye el pecado. No destruye el pecado, hermanos, ni tampoco se aparta de él. ¿Por qué? Porque no pueden, hermanos, aunque quisieran, porque no pueden. Y muchas veces el pueblo de Dios, hermanos, tampoco destruimos el pecado. No destruimos el pecado de nuestras vidas. Y sabe que eso se convierte en una trampa. ¿Para qué? Para su vida, hermanos, para mi vida. Muchas veces por quedar afuera bien, ya sea con los amigos, sea con los compañeros, sea con la familia, sea donde trabajo, sea donde yo estudio, hermanos. Practico las cosas que hace el mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que el mundo no diga que soy fanático, para que el mundo no diga que soy exagerado, que exagero en mi vida. ¿Por qué? Porque como muchas veces, hermanos, lo que uno hace, ellos lo ven mal, hermanos. Pero ¿para qué permitir? ¿Para qué consecuenciar, hermanos? Algo que sé que es una trampa para nuestra vida, hermanos. Porque a causa de nuestra desobediencia se detiene la bendición, hermanos. Porque la palabra lo dice, hermanos. Porque la misma palabra lo dice. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? A causa de la desobediencia se detuvo la promesa para muchos de ellos. ¿Por qué? Por desobediencia, hermanos. Les digo, la misma palabra nos relata cuando el pueblo de Dios hacía alianzas, hermanos, en varios pasajes, cuando el pueblo de Dios hacía alianza, hermanos, con pueblos paganos, eso traía consecuencias fatales, hermanos. ¿Y qué nos indica a nosotros? Que tenemos que obedecer a Dios. Porque si desobedecemos a Dios, hermanos, aliándonos con esas naciones, aliándonos con lo que representa a esas naciones en su vida y en mi vida, hermanos, va a traer consecuencias, hermanos, porque la palabra ya está escrita y que aunque Dios es bueno y es misericordioso, Él siempre nos está alertando. ¿Para qué? Para cambiar nuestra manera de vivir, hermanos. Si leemos el versículo 33, hermanos, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí. En su vida, hermanos, y en mi vida no puede habitar lo que representa el heveo, el cananeo y el eteo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque eso te hará pecar contra mí. Porque todo lo que representan estas naciones, hermano, nos va a llevar ¿a qué? A pecar contra Dios. ¿Nos va a llevar a qué? A lo que el Señor dice, no lo hagas, yo ya tengo un lugar preparado para ti. Para mí tú ya estás en esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque yo te guardo en el camino, porque yo soy el que voy delante de ti. No lo hagas porque yo soy tu esperanza viva. Ya está en nosotros, hermanos, ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque la bendición, hermanos, está basada en la obediencia. El Señor va a traer a un pueblo obediente a su tierra prometida. No va a traer un pueblo desobediente, hermanos. Porque aunque Él es bueno y su misericordia es para siempre, Él no es un Padre permisivo. Perdona, sí perdona. Pero también Él sabe cuando pecamos conscientemente, cuando se nos está dando la instrucción y no la tomamos. Dice la palabra de Dios que Él no dará por inocente al culpable, hermanos. Y Él nos va enseñando, Él nos va mostrando cuál es el camino que tenemos que seguir, hermanos. Entonces le digo, Él no va a traer a un pueblo desobediente, hermanos, a la tierra prometida. No. Pero lo hermoso, hermanos, de esta palabra, de este mensaje, hermanos, y yo me gozaba con eso, porque el Señor, hermanos, esa esperanza viva que está ahorita para usted y para mí, es la que va por delante de usted, es la que va por delante de mí, es la que nos va a ayudar, ¿a qué? A combatir el pecado, a combatir lo que hay en nosotros. Él es el que nos va a ayudar, hermanos. Yo me gozaba en eso, hermanos, y yo espero que usted se goce en eso. ¿Por qué? Porque Él es el que se va a encargar de todo, no nosotros con nuestras fuerzas. Él es el que se va a encargar. ¿Por qué? Porque ahorita Él es su esperanza viva, ahorita Él es mi esperanza viva. Decía la alabanza,
Si lo tengo a Él, lo tengo a todo. Solo somos Él y yo. Solo son usted y el Señor. Solo son usted y el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que lo va a introducir. ¿Por qué? Porque esa tierra ya está preparada. Ya está preparado. ¿Por qué? Porque Él lo lleva por ese caminar. Él me lleva por ese caminar. Solo basta la obediencia en su vida y en mi vida para entrar en esa tierra prometida, hermanos. ¿Él lo va a hacer en usted? Sí. ¿Él también lo va a hacer en mí? Claro que sí, hermanos. Solo tenemos que obedecer. Y si usted, hermano, batalla, porque yo batallo y batallo mucho, Él es el que se encarga de ayudarnos, hermanos. Ahí está la bendición, que Él es el que lo va a hacer todo, hermano. Él es el que se va a encargar de todo en su vida. ¿Cuál es su tierra prometida? Solo usted lo conoce, hermanos. Tal vez su familia, tal vez el ministerio, tal vez el estudio, tal vez el trabajo. Solo Dios conoce cuál es su tierra prometida, hermanos. Pero Él ya la tiene preparada. Él ya la tiene preparada para usted. Él ya la tiene preparada para mí, hermanos. El único requisito es la obediencia, porque de lo demás, hermanos, Él se encarga. Él se encarga. El único requisito es la obediencia. ¿Por qué? Porque Él es su esperanza viva. Porque Él es mi esperanza viva, hermanos. Ya está todo preparado. Ya está todo preparado, hermanos, para que usted tome posesión de lo que su corazón anhela. Solo el Señor le dice: obedece, obedece, porque yo me encargo de guardarte en el camino. Porque yo te voy a introducir a ese lugar que yo ya tengo preparado para ti. Dice el Señor: yo te voy a introducir. Él lo va a hacer todo. Él se va a encargar de todo, hermanos. En usted y en mí solo está la obediencia. Lo demás se lo dejamos al Señor, hermanos. ¿Qué es lo más difícil? Es lo más difícil. Pero de eso Él se encarga, porque Él es experto, hermanos. Él es experto en cambiar nuestra vida. Y lo va a hacer a lo mejor poco a poco, hermanos. Poco a poco, como lo leíamos. Pero la bendición está garantizada. La promesa ya está escrita, hermanos. Y Dios no se va a echar para atrás, porque no es como nosotros. Dios no. Dios va a seguir firme con esa promesa hasta que lo introduzca, hermanos, a esa tierra prometida. Solamente está en usted y en mí la obediencia, hermanos. Ahorita en este tiempo, hermanos, en este momento, usted y yo estamos en nuestro mejor momento de nuestra vida. Tal vez usted me diga: ay, pues hermana, ¿qué le pasa? No sabe las luchas, no sabe las pruebas. No, hermano, no sé las luchas, no sé las pruebas. Yo también tengo las mías. Pero estamos en nuestro mejor momento, porque Él está ahí, porque Él está con nosotros, hermano. Por eso es su mejor momento, por eso es mi mejor momento. Porque Dios toma el control, porque Dios se encarga, porque ya no andamos vagando en ese mundo Egipto. Ya no andamos vagando, hermanos, sin Dios y en sus promesas. Ya Él ya está en su vida, ya Él ya está en la mía. Por eso Él se encarga, hermanos, de usted. Él se encarga de mí. Por eso es su mejor momento. Aún en la lucha, hermanos, aún en la tribulación, aún en lo que esté viviendo, usted está en su mejor momento. Porque Jesucristo ya está en su vida. Porque Jesucristo es el que va a guardarle en ese camino. Porque Él es el que ya tiene lugar preparado para usted. Porque Él es el que se va a encargar de todo. Y yo me maravillo por eso, hermanos. Y yo le doy gloria a Dios al Señor, porque Él está en mi vida. Porque yo sé que Él es el que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él es mi escondedero, porque Él es mi escudo, porque Él es mi fortaleza, porque Él es el que se encarga de todo, hermanos. Solamente Él. Usted y yo solo tenemos que obedecer, hermanos. Y este es el mensaje de esta hora, hermanos. Usted y yo solo tenemos que obedecer. Que batallamos, todos batallamos, hermanos, todos batallamos. Pero grande es el Señor, que Él dice: yo lo hago, yo lo voy a hacer. Tú solo cuídate de no hacer lo que hacías en el mundo. Tú solo despójate de lo que habitan en esas naciones. Despójate de lo que hay en tu vida, lo que representan esas naciones, con disposición en tu corazón. Porque de lo demás, hermanos, el Señor se encarga. Todo lo va a hacer Él. Usted y yo solo tenemos que pedirle al Señor: ayúdanos, Padre. Ayúdenos, Señor. ¿Con qué? Con la obediencia. Porque batallo en esto, porque batallo en otro. Reconocer, hermanos, que nos falta obediencia. Reconocer lo que habita en su corazón y lo que habita en mi corazón. Porque de lo demás Él se encarga, hermanos. Yo solo reconozco y le digo al Señor: ayúdame con la obediencia. Ayúdame, porque yo no puedo sola. Ayúdame, porque por mucho que yo me esfuerce, yo batallo todos los días batallo. Desde que amanece hasta que anochece, yo batallo. Pero yo le digo al Señor: ayúdeme, Padre. Yo no voy a poder sola. Pero usted ya me dijo que usted va por delante de mí. Usted ya me dijo que ese lugar ya está preparado. Usted ya me dijo que me va a introducir en la tierra prometida. Ahora solo ayúdeme a yo poder obedecer. Para adquirir, hermanos, las promesas que vimos, solamente en la obediencia.
Solamente es la obediencia, hermanos. Y ese fue el mensaje, hermanos, que el Señor trajo este día para su pueblo, hermanos. Yo fui bendecida grandemente, hermanos, grandemente con este mensaje, porque el Señor sigue mostrando su fidelidad, porque el Señor me hace ver, no creas que estás bien, no creas que estás bien. Todavía hay cosas que tienes que echar fuera de delante de ti. Todavía hay cosas que representan estas naciones que tienes que echar fuera de ti. Hermanos, y yo me gozo por la palabra del Señor. Yo me gozo por la advertencia. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa, pero hay un requisito, y esa es la obediencia, hermanos. Y le digo, esa es la palabra, hermanos. El altar está abierto, hermanos. Si usted quiere venir y hablar con el Señor y decirle, ayúdeme con la obediencia, el Señor lo va a hacer, hermanos, porque Él es fiel y su misericordia sigue estando vigente para con usted y para conmigo, hermanos.